Given by who? Given by God himself. That's John 1:14. Begotten by the Father. A child? Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero actualizar una vez más qué ha sucedido este domingo que ha pasado, 17 de diciembre, en Grace Community Church. Aquí vemos al pastor MacArthur, estuvo una vez más predicando y quiero actualizar, compartir algo de lo que predicó MacArthur. Este domingo MacArthur dio un mensaje que tiene que ver con la Navidad. En esta temporada navideña, MacArthur comenzó su sermón con Mateo capítulo 11, leyó desde el versículo 1 al 6. Vemos aquí una pregunta que quiero enfatizar de parte de Juan el Bautista, el que preparó el camino del Señor Jesús. Pregunta aquí en Mateo 11, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Fíjese que aquí tenemos una pregunta de Juan el Bautista, quien había anunciado que venía tras él el Señor Jesús. Pero aquí tenemos una pregunta muy interesante que es lo que planteó el pastor John MacArthur. Cuando Juan hace la pregunta, dice el verso 4 que Jesús dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Fíjese entonces que respecto a esto, MacArthur dice que era como que Juan estaba en esa duda, porque evidentemente Juan el Bautista conocía mucho de la escritura del Antiguo Testamento, esas diferentes profecías que profetizaban al Señor Jesús, muchas profecías como un juez duro, como alguien que en ese momento los judíos esperaban un Salvador que iba a venir como su juez contra los enemigos terrenales de esa época, pero no fue así. Jesús fue crucificado incluso por los mismos judíos, por su propio pueblo fue crucificado. Entonces aquí tenemos que Jesús en su ministerio no vino como juez. Él sí va a venir, como vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis, sí, ahí sí Jesús viene como juez. Pero aquí, cuando Jesús nace, viene a este mundo, vino para anunciar el mensaje de salvación. Por eso es que vemos aquí la respuesta que hace, que dice aquí desde el verso 5 al 6. Entonces aquí pregunta Juan: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y MacArthur dice sobre el Antiguo Testamento, dice que el Antiguo Testamento es un mosaico de profecías sobre el Mesías, y son diversas y enigmáticas, paradójicas a veces, parecen contradictorias, hasta el punto que incluso Juan el Bautista, el más grande, el profeta más grande que jamás haya existido, esto lo dijo el propio Señor Jesús. Por lo tanto, el más grande profeta luchó por comprender si Cristo era de hecho el Mesías. Entonces, desde aquí, dándole un poco de contexto de la predicación de MacArthur, quiero que veamos una profecía que MacArthur va a enseñar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 7 y Isaías 9. Estas profecías, elegí estos 2 pasajes bíblicos en relación al nacimiento. Estas son profecías
sobre el nacimiento de Jesús. Así que quiero compartirles esta pequeña enseñanza del pastor MacArthur, y lo que quiero que veamos, lo que vamos a aprender es en relación, déjenme buscar aquí, en relación a esto. Mire, dice Mateo capítulo 1, el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese el propósito por el cual Dios envió al unigénito, el propósito por el cual Jesús nació, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es lo que quiero que comprendamos en este momento ahora a partir de lo que MacArthur va a enseñar. Vamos a ver. Comencemos. Isaiah chapter 7, one of the most familiar and beloved prophecies of the Messiah. But it is full of paradoxes, enigmas. Isaiah 7:14, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, and that behold is there because what's about to be spoken is a shock. A virgin will be with child and bear a son. A virgin will be with child, that's not possible. And bear a son. And not only that, but that son will be named Emmanuel. Vemos aquí que MacArthur cita entonces Isaías capítulo 7, verso 14. Vemos aquí Isaías 7, 14. Isaías 7:14. 7:14 dice la palabra de Dios: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. MacArthur ahora a continuación va a hacer la pregunta: ¿cómo si nos ponemos en la mente, en el lugar del profeta Isaías, cómo pudo comprender esto que leemos aquí, que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo? ¿Cómo puede ser que una virgen dé a luz un hijo? Por eso MacArthur dice, una virgen quedará encinta. Eso no es posible. Por eso, ahora vamos a ver cómo pudo haber comprendido esto el profeta Isaías en aquel tiempo. Es tremendo. Vamos a ver cómo continúa John MacArthur. A virgin, Alma in the Hebrew. All other Old Testament use. Aquí MacArthur da el significado de la palabra virgen, dice una virgen, alma en hebreo. Virgin, Alma in the Hebrew. All other Old Testament uses of that word refer to an actual virgin. A virgin has a son. A virgin has a child and bears a son. There's two things there. A virgin with a child, that's the humanity. And the bearing of a son given by God. Because his name is Emmanuel, he is not only given by God, he is God. How am I to understand that? How could Isaiah understand that? A virgin who has a child, who at the same time is a given son,
Given by who? Given by God himself. That's John 1:14. Begotten by the Father. A child who is human and yet divine, who is both a child of a virgin and God himself. Emmanuel means God with us. That's incomprehensible. Vemos aquí que dice MacArthur, eso es incomprensible, que de una virgen haya nacido un hijo, el unigénito, engendrado por Dios mismo. Eso es inimaginable, como dice aquí MacArthur, incomprensible para la mente natural. Para nosotros, los cristianos que creemos en la palabra de Dios, lo que dice la sola escritura, que es Dios mismo hablando, para nosotros es algo muy sencillo de entender. Dios dice, nosotros creemos lo que Dios dice. Si la palabra dice que esa virgen dio a luz un hijo por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios mismo, es así, amén. El Salvador ha nacido, el Rey de Reyes. Y fíjese que aquí cómo dice aquí MacArthur, y el nacimiento, y esto es lo que quería enfatizar esto. Hay dos cosas allí. Leemos aquí, dice, una virgen tiene un hijo, una virgen da a luz un hijo. Esta profecía que vemos aquí, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto es tremendo. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. MacArthur dice, enseña sobre esto que una virgen tiene un hijo, una virgen da a luz un hijo. Hay dos cosas allí, una virgen con un niño que es la humanidad, una virgen con un niño que es la humanidad, y el nacimiento de un hijo dado por Dios. Tremendo esto, porque su nombre es Emmanuel, como leemos en Mateo capítulo 1. No solo es dado por Dios, Él es Dios. Amén. Y aquí hace la pregunta MacArthur, ¿cómo voy a entender eso? ¿Cómo podría Isaías entender eso? Imagínese que una virgen que tiene un hijo, a quien al mismo tiempo se le da un hijo, y ahí pregunta MacArthur, ¿quién le da un hijo? Le da Dios mismo, y lo leemos claramente en Juan capítulo 1, verso 14. Engendrado por el Padre. Amén. Un niño humano y al mismo tiempo divino. 100% humano, 100% divino. Amén. Vamos a ver cómo continúa MacArthur. Ahora vamos a ver, vimos el Isaías capítulo 7, ahora vamos a ver Isaías capítulo 9. Vamos de nuevo. Isaiah in chapter 9 received another prophecy of the birth of Messiah, the coming of Messiah, in chapter 9, verses 6 and 7. For a child will be born to us, again, through the virgin. That's his humanity. A son will be given to us, the Son of God, the only begotten of the Father. So here is a child who is both human and divine. And to emphasize the fact that he is divine, that he is Emmanuel, God with us, the government will rest on his shoulders. And it doesn't qualify that word government with any descriptives. The government, the rule, the sovereignty will be on his shoulders. He carries the full burden of sovereignty on his own shoulders. He is sovereign. He is also called Wonderful Counselor, which speaks of his supreme wisdom. There is no counselor that is such a wonder of a counselor as he is, because none have his wisdom. He is the mighty God. And
And again, that's exactly what it means. He is God Almighty. Amén y amén y amén a esto que está enseñando el pastor John MacArthur. Es tremendo porque, vamos a ver un momento, esta parte, y aquí MacArthur vuelve a enfatizar esto que es importante. Aquí tenemos un niño que es a la vez humano y divino. Esto tiene que quedar claro porque la palabra de Dios es claro en este asunto. Tenemos aquí un niño que es a la vez humano y divino. Y ahí es que leemos en Mateo 1, el Emmanuel, Dios con nosotros. Claramente es claro la palabra de Dios. Entonces leemos aquí en Isaías 9:6. Vamos a ver un momento. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Esa palabra principado también es gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Fíjese lo que dice. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tremendo lo que dice el profeta Isaías sobre el Señor Jesús. Es claro, clarito. Entonces, aquí MacArthur cita también, habla sobre, Él es soberano, maravilloso consejero, como leemos allí en Isaías 9, su sabiduría, su suprema sabiduría. No hay ningún consejero que sea tan maravilloso como Él, porque ninguno tiene sabiduría, ninguno tiene su sabiduría. Él es el Dios todopoderoso y nuevamente, eso es exactamente lo que significa. Él es el Dios todopoderoso. Así que no cualquiera ha nacido en aquel lugar en Belén, sino que era el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y ahora que estamos en esta temporada navideña, una vez más debemos de centrarnos en el verdadero significado de la Navidad, porque muchos se centran en cosas o muchos cristianos critican que la Navidad que festeja el mundo no es el verdadero significado, y es así. La mayoría del mundo no sabe lo que es la Navidad, ni siquiera saben qué significa esa palabra Navidad, porque sabemos algo muy básico, que la palabra Navidad viene de la palabra natividad y simplemente significa nacimiento. Así que el verdadero significado de la Navidad es acerca del nacimiento de Jesús. Y lo más importante en esta temporada navideña es justamente enseñar esto que acabamos de aprender aquí con el pastor John MacArthur, de proclamar estas verdades a aquellas personas que no saben lo que significa la Navidad. Y no solamente perder tiempo en criticar lo que el mundo festeja, porque nosotros también debemos tener en cuenta que bíblicamente nadie festejó el nacimiento, es decir, la humanidad en aquel tiempo no festejaron el nacimiento de Jesús. Solamente estuvo allí María, es decir, la familia de María nada más, y aquellos reyes que vinieron a traer regalía al Señor Jesús, regalía que nada tiene que ver con la regalía que hay hoy en día en el mundo, en ese contexto de Navidad entre comillas. Pero al rey Herodes en aquel tiempo no lo vimos muy feliz con el nacimiento de Jesús. Incluso mandó a perseguir, mandó a que se persiga a aquel niño que había nacido. Fíjese la masacre que hizo el rey Herodes en aquel tiempo. Entonces, tenemos que aprovechar esta temporada simplemente para proclamar estas verdades que acabamos de aprender. Esto es lo importante en lo que debemos centrarnos en esta temporada. Hablarles a aquellas personas, preguntarle, por ejemplo, si esa persona sabe qué significa la Navidad, y comenzar desde allí, desde algo básico, simple, comenzar. ¿Usted sabe qué significa la palabra Navidad?
Y desde ahí, desde esa pregunta, podemos comenzar a predicar sobre el verdadero significado de la Navidad. Podemos comenzar a predicar el Evangelio de Cristo, a hablar realmente quién era ese niño que nació. Y no solamente un niño que para el mundo pareciera que quedó en ese pesebre, no. Ese niño creció, proclamó el mensaje de salvación desde el momento que comenzó su ministerio, y esas verdades debemos aprovechar en esta temporada para hablar a aquellas personas que no conocen a Cristo, que no conocen a ese Jesús que encontramos en las Escrituras cuando nació en Belén y terminó en aquella cruz, crucificado, muerto, sepultado, pero resucitado al tercer día, venció la muerte. Así que aprovechar esta temporada para proclamar al Señor Jesús, dar el mensaje de salvación a aquellas personas que simplemente festejan una Navidad sin Cristo. Prácticamente Cristo no es el centro para la gran mayoría del mundo. Cristo, el Señor Jesús, no es el centro de esa noche que se festeja cada fin de año. Así que aprovechemos este momento para no perdamos mucho tiempo en lo que el mundo festeja, que se festeja a un dios, Horus, Uro, no sé qué cosa. No perdamos mucho tiempo en eso. Aprovechemos para proclamar el nombre del Señor Jesús a aquellas personas que necesitan la salvación. En definitiva, es lo más importante. Las personas incrédulas necesitan la salvación que solamente hay en el Señor Jesús. Así que aprovechemos eso. Le quería compartir esto por ahora y espero que pueda compartir este video como siempre. Dele me gusta, comente. Saludos y bendiciones.